su intervención sería su visión para mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización en México. Y posteriormente sacaremos una pregunta de esta urna ciudadana, que es parte del esfuerzo de organizaciones ciudadanas que están participando de manera permanente y constante con nosotros, lo cual agradecemos nuevamente, y derivado de ello, le daríamos otra vez la voz para que en 10 minutos responda de acuerdo a sus planteamientos, a las preguntas correspondientes. Así que, en primera instancia, tiene usted hasta 10 minutos para iniciar su participación. Adelante, don Carlos Altamirano Toledo. Muchas gracias, diputado que preside esa reunión. Muchas gracias, señoras diputados, señores diputados. Es para mí un honor estar ante ustedes el día de hoy, cumpliendo con lo señalado en la convocatoria para el nombramiento del auditor superior. Ustedes tienen el día de hoy la responsabilidad, una gran responsabilidad de seleccionar y decidir quién es la mujer o el hombre que debe encabezar esta importante institución en los próximos 8 años. El compromiso de ustedes trasciende aún más por los tiempos que vive México. México es un país más abierto, con una gran participación de la sociedad en los asuntos públicos. Una sociedad incrédula y agraviada por los altos índices de corrupción y sobre todo por la gran impunidad que permea en todo el país. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano técnico de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, pertenece a la Cámara y le compete a los diputados, ustedes, decidir quién debe ser el auditor superior, sin influencia de ningún otro poder, tomando en cuenta la experiencia, la trayectoria, la capacidad e integridad, pero sobre todo, a mi manera de ver, de la capacidad de decisión y de independencia de esa mujer o de ese hombre. Una persona que no admita presiones de ningún tipo. Dicho eso, paso a abordar los puntos que usted mencionaba. ¿Cuáles son los retos desde mi perspectiva? Para mí, los retos de la Auditoría Superior de la Federación es que sus revisiones se enfoquen más a evaluar el impacto del gasto en el bienestar social de los mexicanos. Además de que tiene que cumplir con la obligación de verificar su adecuado registro y comprobación. De hacer más y mejores auditorías que den certeza a los mexicanos de que sus dineros están bien utilizados y bien destinados. No es fácil auditar a 2.446 municipios, sobre todo ahora que hay nuevas responsabilidades con las últimas reformas. Por esa razón también se requiere fortalecer los recursos con que cuenta la Auditoría Superior para poder cumplir con la revisión que debe hacer de las participaciones en cuanto a cálculo, administración y ejecución, para hacer realidad ese mandato del artículo 79 de la Constitución. Se requiere asimismo fortalecer su capacidad para que pueda cumplir con la revisión de la deuda local con garantía federal y sobre todo porque también la Constitución establece que debe revisar de manera directa las aportaciones del ramo 33. Se debe buscar ampliar la capacidad de revisión, ya que actualmente
se construye única y exclusivamente a la cuenta pública. Coordinarse eficaz y oportunamente con los órganos fiscalizadores de los estados. ¿Cuál es mi visión para mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización? A mí me gustaría ver en el futuro una auditoría superior y órganos de fiscalizaciones locales cuyas revisiones no se constriñen solo a la cuenta pública, sino a todo el proceso de programación, presupuesto y ejercicio del gasto. Desde luego que este requiere reformas sustanciales a la Constitución, porque la corrupción nace desde que se programa el gasto, desde que se asigna el recurso a tales o cuales proyectos. Es una auditoría superior de la Federación y de los estados que proporcione resultados tangibles y con un gran impacto en la sociedad mexicana. Auditorías que se vinculen con la sociedad mexicana a partir de denuncias ciudadanas y los resultados de estas con oportunidad y eficacia. ¿Por qué aspiro a este cargo? Aspiro a ello porque tengo una experiencia de más de 25 años en la función pública federal. Es integrante de esta comisión. Y finalmente fui auditor superior del estado de Oaxaca, en donde promoví y con los trabajadores de la institución creamos un sistema de contabilidad armonizada para los municipios de Oaxaca, que se llama CINCA, que hoy es referente nacional para los municipios del país. Con este sistema, los municipios de Oaxaca fueron los primeros en tener una contabilidad armonizada y, como le digo, que es ejemplo ahora y que es utilizado por la ASOFIS, que es la integración de los órganos superiores de fiscalización en el país, como ejemplo en otros municipios. Logré como auditor superior del estado de Oaxaca hacer que 500 municipios de Oaxaca rindieran su cuenta pública en tiempo y forma, cuando antes solo lo hacían, cumplían con esta obligación 30 municipios. Por primera vez en Oaxaca, los poderes del Estado tuvieron observaciones relevantes en todos los años de mi ejercicio. Cuando antes el informe de resultado al Congreso local se entregaba limpio y con 0 observaciones. Promoví en el Congreso local para que se eliminara dentro de la Ley de Fiscalización Superior del Estado el finiquito, que era el único Estado que lo tenía y que era una figura de impunidad y vergüenza para el Estado. También ejercí mi función fiscalizadora de manera independiente, íntegra y a mi manera de ver eficiente. Eso es lo que puedo decir a mi favor, por eso estoy aquí el día de hoy ante ustedes. Les agradezco su atención, ha sido un honor exponerle mis ideas para ser auditor superior de la Federación. Muchas gracias. Bueno, don Carlos Altamirano Toledo, muchísimas gracias por su exposición. Toca el turno a las preguntas de los diputados. Aprovecharé el espacio del Partido Encuentro Social para hacerle una pregunta muy específica. ¿Cómo siente usted, don Carlos Altamirano, de manera eficiente, eficaz, oportuna, debe de contribuir la Auditoría Superior de la Federación con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción? Es un tema que está en boga, pero el cómo hacerlo eficiente, eficaz y oportuna en esa relación con el sistema. Le tocaría el turno al Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, la diputada Marisela Contreras Julián. Adelante, diputada. Gracias. Actualmente usted es auditor en el estado de Oaxaca y cuenta con una amplia trayectoria en la Secretaría de Hacienda. De sus trabajos se desprende que fue director de administración en la presidencia de Ernesto Zedillo.
¿Qué opina de los gastos excesivos de la oficina presidencial y qué elaboraría para su fiscalización? También conocemos que ha sido cuestionado por su desempeño como auditor en Oaxaca por diversas fuerzas políticas, señalándolo de abrir la creación de nuevos ricos. ¿Considera que este es un buen antecedente para generar consensos y que podamos incluirlo en la terna donde surgirá el auditor? También lo acusan de aferrarse al cargo de auditor y no hubo condiciones para una relación cordial con el Congreso local de Oaxaca. ¿Cómo garantizar una buena coordinación con esta comisión de vigilancia de resultar auditor? Y finalmente, usted fue diputado federal por el PRD, ¿no cree que esta afiliación política le resta independencia? Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marisela Contreras. Seguiría el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en voz del diputado Emilio Salazar Farías. Gracias. Primero que nada, felicitarlo. Espléndido currículum. Me voy a atrever a diferir de mi también admirada compañera Marisela, que además es una gente de grandísima experiencia. Yo no creo que ser diputado lo descalifique a uno, si no va a estar difícil que luego encontremos chamba y ya estamos cerca de terminar esto. La independencia, creo yo que la dan los valores. Sin embargo, tengo que aceptar que he observado como ella que usted ha podido desempeñarse en diferentes áreas bajo diferentes gobiernos. ¿Cuál es el mecanismo que usted ha utilizado y utilizará para garantizar esa independencia de juicio, esa autonomía y el ejercicio del cargo en función a ellos? Esa sería mi pregunta, que va muy relacionada con la de ella. Gracias. Y de nuevo lo felicito. Gracias. Muchas gracias, diputado Emilio Salazar. Seguiría por el grupo parlamentario Fundar. La pregunta es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿qué criterios debería considerar la Auditoría Superior de la Federación para la programación anual de auditorías? ¿Cuáles de estos son más relevantes y por qué? Tiene usted, don Carlos Altamirano, 10 minutos para responder todas y cada una de las preguntas aquí realizadas y le envío esta de la organización Fundar. Adelante. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de coordinar las ideas. Primeramente, la pregunta que usted hizo. ¿Cómo podemos hacer más eficaz el Sistema Nacional Anticorrupción? En este punto, creo que la Auditoría Superior de la Federación juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque pues va a ser el generador de información para que el sistema tenga materia, independientemente de que haya denuncias ciudadanas.
ejercido el gasto. De ahí tiene hasta el 20 de febrero para cumplir. Y a partir de ese 20 de febrero es como se empiezan a generar los informes de observaciones. Se comunican a los responsables y ellos tienen 10 días hábiles para responder. Ahí es donde hay un cuello de botella en el caso de las auditorías. Por eso se tarda demasiado. Muchas veces, cuando ya se genera el informe de resultado, se platica con los entes fiscalizables y a partir de que ellos no entregan o no responden a las observaciones, es cuando ya se genera el informe, ya sea para resarcir el gasto o sea por responsabilidades administrativas. Y entonces en ese momento tiene un área de investigación para ver quiénes son los responsables y todo eso se lleva tiempo. Así se hace en todas las auditorías. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién ocupaba el puesto en ese entonces? Es un trámite muy engorroso que tenemos que superar, buscar la forma de crear un equipo ya prescribieron, como en el caso de Oaxaca, que las responsabilidades administrativas solo tenían un año de vigencia, pues cuando de los transportes aéreos del gobierno, para que no sean utilizados para otros propósitos. Que no sea para el transporte del presidente de la República. Hay mucho que hacer ahí, hay mucho que cortar en los gastos del Poder Ejecutivo Federal. Ahí también hay mucha dice usted que tenía problemas con el Congreso de Oaxaca. No, yo nunca tuve problemas con el Congreso de Oaxaca. El único problema que hubo aquí es que con el cambio de gobierno me dicen que tengo que recortar mi periodo, cuando la propia Constitución Federal establece que ningún auditor superior debe durar menos de 7 años. Y a mí el Congreso me nombró por 7 años. Y querían recortarlo y para eso hicieron una reforma. Yo me fui al amparo de la ley federal. Pero bueno, se crearon otro órgano. Cambiaron de nombre a la Auditoría Superior para quitarme de auditor. Pero yo no tuve ningún problema con el Congreso, ni de coordinación, ni de ningún sentido.
Simplemente lo que yo le proponía al Congreso es que no tenía caso cambiarle el nombre de la Auditoría Superior para cambiar el auditor. Pero pues lo cambiaron, le llamaron, ahora ya no es Auditoría Superior del Estado, sino es un órgano de fiscalización superior. Entonces toda lo que aparece en la prensa, pues era una forma de presionarme a mí para poder renunciar por la buena, la Auditoría Superior. Bueno, tuvieron que hacer la reforma y yo pues dejé la oficina y quedó. Pero jamás tuve un problema ni con el gobernador ni con nadie. Lo que sí hice es que fui independiente, tanto del Congreso como del gobernador del Estado, porque la ley me otorgaba esa facultad en ese sentido. Por lo tanto, eso no es un motivo para que yo pueda ejercer, si ustedes lo deciden, si esta Cámara lo decide, de ser auditor superior de la Federación. Creo que tengo suficiente valor para ser independiente y como otra respuesta a otro diputado, de que cómo garantizo, porque tengo ese valor. Yo siempre fui independiente en todos los puestos que he tenido, aun cuando yo dependía de secretarios de Estado o del propio presidente de la República. Siempre respeté e hice valer mi opinión. En ese sentido, sostengo que la independencia y la autonomía lo tiene la persona. Son valores intrínsecos en la persona y yo lo tengo. Se lo aseguro y pueden investigar y hacer. Por esa razón en Oaxaca, pues me dieron mucho palo, me dieron mucho la prensa, digo, esto es lo que anda en las redes, pero créanmelo que yo fui un auditor superior que respetó la ley, no dañé a nadie, cumplí con mi trabajo en la medida en que la capacidad económica de la auditoría lo permitió. Y ahí están los informes de resultados. Yo nunca recibí órdenes de ningún gobernador ni de ningún diputado. Creo que con eso, el mecanismo eficiente, la revisión. Bueno, ya hablamos de que los tiempos, espero que la nueva reforma permita hacer más eficiente la revisión de las cuentas públicas este año. ¿Cuáles son los criterios para considerar y por qué? Mire, aquí se ha dicho ya. La auditoría se hacen por muestra, porque es difícil auditar a todos, que sería lo ideal, porque en México hay 2.240 municipios, que para mi manera de ver todos debían ser auditados, porque en la medida en que no se audita es impunidad, señores. El ejemplo lo tengo en Oaxaca, 570 municipios y que la Auditoría Superior pueda auditar nomás 40 o nomás 50 municipios. Lo demás queda en el limbo. Y eso es impunidad. Impunidad. El factor principal para escoger es el factor de riesgo. Claro, también el tamaño del gasto. El factor es el más importante. Por eso hay un informe trimestral, que ahora es semestral, que llega a la auditoría. En el caso de Oaxaca llega informe cada 3 meses. Deben ser analizados y revisados para poder saber a tiempo cómo vamos a elaborar el PABE, que es el Programa Anual de Auditoría. Pero el factor de riesgo es importantísimo. Pero también debería tener la auditoría una metodología. En Oaxaca lo hicimos. Primero, para eliminar el sesgo de color de quién encabeza acá el ayuntamiento. Hicimos un sistema
donde metíamos la licuadora una serie de un modelo matemático, una serie de cuestiones, elementos como tamaño del gasto, factores de riesgo, denuncia ciudadana, y de ahí sacábamos numeral por número a qué municipios vamos a auditar. Yo creo que algo parecido debería hacerse a nivel federal para ver qué gasto, qué concepto debe modificarse o debe ser auditado. El factor de riesgo es uno de los más importantes. No sé, con el tiempo se acaba, creo que con eso, si alguna pregunta quedó en el tintero, con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Carlos Altamirano, por sus planteamientos, por sus respuestas. Nos queda claro su capacidad, su trayectoria, su experiencia, como lo expresaron algunos diputadas y diputados. Nos sumamos a ese comentario y le agradecemos de manera muy puntual su participación. Y en ese sentido yo le pediría a la Secretaría Técnica para que, si está aquí don Félix Vargas Aguilar.